Bueno, estimada Camila, tuvimos una hora de diagnóstico. Les recomiendo que vea nuevamente los videos de las primeras clases porque tiene un poquito bajas las bases, ¿no? A ver, ¿qué nos continúan los temarios? Estamos en procedimiento civil, procedimiento general. Ya vimos la audiencia, que, bueno, nos quedamos en la audiencia, vimos cómo es el desarrollo de la audiencia, ¿no? Vamos a hacer, perdón, un resumen. El juez llega, las partes de la audiencia. A ver, la definición. La audiencia es una diligencia procesal mediante el cual el juez convoca a las partes para escucharlas y poder resolver. ¿Cómo se lleva a cabo esa audiencia? Pues, si puede, revise su informe del Practicum 3, ahí se indica, ahí hay una ficha de audiencia, está diseñada tal cual lo pide el COGEP, ¿sí? Primer paso, el juez saluda, ¿no? Da la bienvenida. El juez entra, saluda, se presenta, la presentación del juez es el paso, ¿no? Y toma asiento. Todos se ponen de pie para, como símbolo de respeto, el juez pide que se sienten y comienza, ¿no? Lo primerito, le pide al secretario que verifique que las partes procesales se encuentren con sus defensas técnicas, ¿no? Puede avanzar súper rápido porque eso lo vimos hace un rato. Con sus defensas técnicas. Están las defensas técnicas, están las partes procesales, el secretario certifica y prosigue. Luego de la verificación de la asistencia de las partes procesales con sus defensas técnicas, sigue, a ver, saludo del juez, verificación de la parte técnica, de las defensas técnicas con sus partes procesales, la fijación de los puntos controvertidos. La fijación de los puntos controvertidos es cuando el juez le pregunta a las partes para qué están reunidos, por qué estamos aquí el día de hoy. Entonces las defensas técnicas se pronuncian, el juez revisa el expediente y si ve que todo está en orden, fija los puntos controvertidos. Disolución de un vínculo matrimonial, eh, proceso de cobro de un título ejecutivo, proceso monitorio, proceso reivindicatorio. Así, entonces, dependiendo del proceso, el juez verifica que estén todos reunidos para lo mismo y accede a proceder con la audiencia. Luego de la fijación de los puntos controvertidos viene la etapa de saneamiento. La etapa de saneamiento es esa etapa procesal con el juez, con la cual el juez le pregunta a las partes procesales si hubo alguna solemnidad sustancial que se haya omitido y que afecte la validez del proceso. Las partes pueden solicitar al juez que declare la validez si todo está en orden o pueden proponer sus excepciones previas también ahí. Luego del declarado válido el proceso, viene la etapa de conciliación. El juez invita a las partes a que conversen amistosamente y resuelvan sus problemas antes de empezar a trabar la litis en la audiencia. Hay dos opciones, se arreglan en la etapa de conciliación, llegan a un acuerdo extrajudicial, se acaba la audiencia, se deja en acta sentado cuál es este acuerdo para que se cumpla. Y si no se cumple, otra vez demandan la ejecución de este acto. Y la otra opción es que simplemente no se pueden arreglar, trataron de conversar y no llegaron a un acuerdo. En ese caso no se da la conciliación y se sigue con la siguiente etapa de la audiencia, que son los alegatos iniciales. En los alegatos iniciales, los abogados dan los fundamentos de hechos, sus fundamentos de derecho y, bueno, indican qué es lo que están solicitando después de todo esto, ¿no? Ambas partes procesales lo hacen, actor y demandado. Luego viene la enunciación y exhibición de la prueba. Los abogados de las partes procesales enuncian, indican cuáles son las pruebas que han presentado y las exhiben para que el otro la pueda contradecir. Esto se puede hacer hasta dos veces por el principio de contradicción. Luego de la presentación y exhibición de la prueba vienen los alegatos finales. Y hasta aquí creo que nos quedamos en la clase la clase de hace un ratito, ¿no? En los alegatos finales, las partes procesales, los abogados, las defensas técnicas, ¿no? Tienen que ratificarse en lo dicho, pueden complementar y pueden indicar razones adicionales que motiven al juez a fallar a favor o en contra de uno u otra parte procesal. Y aquí viene la sentencia. ¿Qué es la sentencia? Es el término de la audiencia. La audiencia termina con la sentencia del juez. La sentencia por el proceso de oralidad siempre tendrá que ser de forma oral. Con esta termina el proceso y es la resolución del juez. La sentencia es la resolución que tome el juez en base a los fundamentos de hecho y de derecho de las partes procesales, resolviendo a favor o en contra de uno u otro.
Ok, entonces esta sentencia tiene ciertos requisitos para que sea válida. Primero, tiene que ser correctamente fundamentada. Esta fundamentación se llama, y esto que me va a ver también, se llama motivación de la sentencia. Si en el examen le preguntan qué es la motivación de la sentencia, usted tiene que responder que la motivación es un análisis que el juez hace de los fundamentos de hecho y de derecho, doctrinas vinculantes y jurisprudencia a fin de llegar a su resolución. Es decir, que la sentencia consta de dos partes, la parte motivacional y la parte resolutiva. La parte motivacional de la sentencia es el análisis, los fundamentos. ¿Por qué? ¿Qué elementos el juez valoró para llegar a la resolución? Y luego de que hace este análisis minucioso y muy descriptivo, va con la parte resolutoria. Por los poderes que me confiere la ley, resuelvo que declaro disuelto el vínculo matrimonial, declaro que la parte actora, al demostrarse que no ha pagado, que no le han pagado, que la parte demandada no ha cumplido con sus obligaciones, se manda el pago de los 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 dólares que conlleva, ¿no? El proceso ejecutivo o el proceso monitorio para que sea, condena para que proceda con el pago, ¿no? Es la resolución. ¿Qué acarrea la falta de motivación de la sentencia? Si una sentencia no está correctamente motivada, es decir, que el juez no es claro en su análisis, no utilizó todos los elementos valorativos que las partes procesales les dieron en el proceso para que el juez haga el análisis, es un análisis muy a la ligera y poco fundamentado, la parte procesal afectada puede demandar la nulidad de la sentencia como por falta de motivación. Una mala motivación acarrea la falta de motivación es una mala motivación igual y acarrea la nulidad de la sentencia. Uno demanda la nulidad de la sentencia por falta de motivación y se tiene que llevar a cabo otra vez la audiencia y el juez tiene que otra vez resolver, ahora sí con forma de derecho, ahora sí utilizando todos los elementos valorativos, ahora sí explicando exactamente qué es lo que lo llevó a tomar una resolución para que no haya malentendidos, ¿no? Hasta aquí llegamos con la audiencia. La audiencia es el acto procesal con el cual se convoca a las partes procesales a ser escuchadas por parte del juez y el juez resuelve. Con esta resolución del juez se acaba la audiencia y se acaba también la litis, ¿no? El juicio. Hay veces que una de las partes procesales no se encuentra conforme con el dictamen del juez, puede apelar. Pero esta apelación siempre se va a hacer en audiencia. En el día de la audiencia, el juez da la sentencia y como abogado de la parte procesal afectada digo, señor juez, apelo a la sentencia. Nada más, sin dar mayor razón. Ok, apela, la otra parte se adhiere, no se adhiere también, y esto pasa y se eleva a segunda instancia. Una vez que el juez da su resolución y las partes procesales hayan apelado, se les da un término luego de notificados de 15 días para presentar por escrito la apelación y fundamentarla. En audiencia simplemente se dice apelo a la sentencia, nada más. Pero luego, cuando ya se haya notificado la sentencia, se tiene que presentar un escrito oficial, ya formalizando la petición de la apelación y poniendo y fundamentarlo. ¿En base a qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se consideró injusto o no acorde a derecho en la resolución del juez y que lo motivó a presentar ese recurso de apelación? Entonces eso se eleva a segunda instancia, que es la Corte Provincial, y bueno, que es un tribunal. Entonces el tribunal los convoca a audiencia, los escucha y resuelve. Hay dos soluciones. Una, que resuelve a favor del juez, se mantiene todo como se ratifica la decisión del juez, o consideran posteriormente que la apelación sí se considera, o sea que sí, a favor de el tribunal se considera a favor de la apelación y tumba la sentencia del juez acuo, del juez inicial, y la reforma en el sentido como mejor les convenga. Esto hasta aquí es la audiencia. Luego tenemos las clases de providencias judiciales. ¿Cuáles son las providencias judiciales? Tenemos
Bueno, las providencias judiciales son todas las notificaciones. Y aquí vamos a conversar de lo que le decía hace un ratito, por qué no todas las notificaciones son citaciones y por qué sí todas las citaciones son notificaciones. Las citaciones, como vimos hace un rato, es una clase de notificación. O sea, siempre va a ser una notificación. ¿Por qué? Porque la notificación es todo lo que el juez le comunica a las partes procesales. ¿Ok? Pero de manera general, estas notificaciones se llaman providencias judiciales. ¿Qué es una providencia judicial? Todo aquello que el juez le comunica a las partes, referente al proceso, obviamente, ¿no? Estas providencias son tres: autos interlocutorios, autos de sustanciación y la sentencia. La sentencia es una providencia. Primer tipo de providencia judicial, el auto interlocutorio. El auto interlocutorio es una notificación que da el juez a las partes procesales sobre temas que no tienen que ver con la litis en sí, con la parte principal, y que puede ser resuelta en una decisión que no tiene que esperar a la sentencia. Por ejemplo, yo, el juez me notifica a mí que no se pudo citar al demandado. No, al revés. Yo notifico al juez de nuevas pruebas. Por ejemplo, a ver, hay un día, llega el día, a ver, el juez convoca audiencia, dice hola, el juez convoca audiencia, ¿verdad? Usted tiene hasta 48 horas para comunicar cualquier cuestión al juez que pueda afectar a la audiencia, cambiar testigos, incluir preguntas en el pliego. De repente su cliente se va de viaje. Este es un buen ejemplo. Su cliente se va de viaje y le dice al juez, señor juez, mediante providencia, esa es otra providencia, de fecha tal, usted me notifica a mí que va a haber audiencia el 15 de septiembre, pero mi cliente se va del país y va a regresar el 20 por temas de trabajo. Por favor, solicito que se cambie la fecha de la audiencia. El juez va, revisa y resuelve, porque este es un incidente que se ha presentado, porque está afectando el desarrollo del proceso. Pero no es el incidente, por ejemplo, es un proceso de divorcio, no afecta el divorcio en sí. El divorcio va a ser revisada la petición y resuelta en audiencia. Aquí es un incidente simplemente para cambiar la audiencia. El juez ve la solicitud de la parte procesal, considera que porque fue presentado oportunamente y resuelve cambiar el día de la audiencia al 15 de octubre. Entonces, la providencia judicial que le avisa a las partes procesales que hay un cambio de audiencia es un auto interlocutorio, porque el juez tomó una decisión que alteró el cauce del proceso, pero no tiene que ver sobre el tema principal, sino por algo accesorio, por ejemplo, el día de la audiencia. Ese es un auto interlocutorio. El auto de sustanciación, y ahora haber comenzado por ahí mejor. El auto de sustanciación, en cambio, es la notificación con el cual el juez les comunica a las partes la prosecución del proceso. Por ejemplo, me llega como juez el informe de citaciones donde indican que el demandado fue citado y espero los 15 días para que comparezca el demandado. El demandado aparece con su abogado, con su defensa técnica. Entonces yo le digo a las partes procesales, habiendo respondido el demandado dentro del término de ley, corro traslado a la parte actora el contenido de la respuesta a la demanda y fijo como audiencia el 15 de octubre. Entonces, ese auto de sustanciación, esa notificación con la cual el juez le indica a las partes cuál es el siguiente paso, es un auto de sustanciación. Auto de sustanciación le indica qué es lo que sigue a las partes, el juez le indica a las partes procesales qué es lo que sigue. Auto de interlocutorio resuelve pequeños incidentes del proceso que no tienen que ver con el tema principal, sino que alteran el cauce del desarrollo del mismo. Y la sentencia, que bueno, ya fue explicada anteriormente cuando vimos en la audiencia, que tiene que ser, es la resolución del juez, tiene que ser motivada, tiene su parte resolutoria, y bueno, ya vimos lo que acarreaba la falta de motivación, que es la nulidad de la misma, ¿no? Y aquí vamos con las nulidades procesales. Las nulidades procesales, nulidades de sentencias, son incidentes que se presentan por alguna omisión sustancial en el proceso y que conlleva a la invalidez de la misma. ¿Qué quiere decir la nulidad? Que cuando se detecta la realización o algo que acarrea la nulidad, el efecto jurídico se retrotrae hasta la época en que no
hasta que no se había incurrido en la nulidad todavía. Por ejemplo, convocan a audiencia a una sola parte procesal, a la otra no. La audiencia se da, gana la parte procesal que fue audiencia. Luego, cuando le llega la notificación a la otra parte procesal de que se efectuó la audiencia, pero dice, un momento, a mí nunca me notificaron, se demanda la nulidad, ¿no? Se presenta un recurso de nulidad indicando que nunca fueron citados a la audiencia, nunca los llamaron a comparecer, nunca recibieron el auto de sustanciación invitándolos a la audiencia. Entonces ahí se presenta ante el juez un recurso de nulidad, lo revisa y si se procede, se indica, ¿no? Nulidad, el recurso de nulidad ha sido aprobado, se retrotrae el proceso hasta antes de la nulidad. ¿Qué quiere decir? Que el juez puede volver, debe volver a convocarlos a audiencia y otra vez, ahora sí, con las dos partes procesales, escuchar ambas partes y resolver conforme a derecho. De ahí, si el juez se ratifica o no en la decisión inicial, es otra cosa. Pero hubo una nulidad sustancial. Se omitió la invitación a la audiencia, a la convocatoria a audiencia para una de las partes procesales. Y eso es gravísimo porque lo deja en estado de indefensión. Entonces se tiene que retrotraer. Y esta vez sí escuchar a ambas partes y convocar a ambas partes procesales. Luego tenemos los actos de proposición. Los actos de proposición son todos aquellos actos voluntarios, ¿sí? Que están establecidos en el Código Orgánico General de Procesos. Y estos son la demanda, la reconvención, la contestación de la demanda y la contestación a la reconvención. ¿Por qué? Un ratito. ¿Por qué son actos propositorios? Porque uno propone. En la demanda, yo propongo la disolución del vínculo matrimonial. Es un acto de proposición. ¿Por qué la contestación a la demanda es un acto de proposición? Porque yo propongo también allanarme a la demanda o irnos a conflicto. Este tema es muy cortito. O sea, la demanda y la contrademanda es un acto de proposición. En la demanda, la parte actora propone algo. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su solicitud? ¿Qué es lo que quiere hacer? El cobro de un pagaré, el divorcio, una regulación de visitas. Y la contestación a la demanda es un acto de proposición también. ¿Por qué? Porque es voluntario. Yo decido si contesto o no con los efectos legales que conlleva, ¿no? Y propongo también, ¿no? Que se, allanarme a la demanda, que significa si es verdad todo lo que dice la parte actora, me someto al dictamen del juez en ese sentido. O no estoy de acuerdo, propongo un allanamiento parcial. Estoy de acuerdo en el punto 1 y 2, pero no en el 3 y el 4. Vámonos a la litis, a pelear en audiencia sobre esos dos puntos, ¿sí? O no estoy de acuerdo con nada, por favor, no, yo tengo otra proposición, que es que se me declare eh, que se falle a mi favor. Y tenemos la reconvención, que también son cuatro los procesos de proposición, que son los actos de proposición. Demanda, contestación a la demanda, que los acabamos de hablar en un momento, y la reconvención y la contestación a la reconvención. La reconvención es un término jurídico que hace referencia a la acción legal por el cual el demandado en un proceso judicial presenta su propia demanda contra el demandante en respuesta a la demanda original. En otras palabras, es una contrademanda. Y se aplica exactamente los mismos principios. Si la demanda es un acto de proposición, la contrademanda también, que reconvención, es un acto de proposición, porque está cambiando la proposición inicial por una nueva. Y la contestación a esa reconvención, a esa contrademanda, también es un acto de proposición. Entonces, ¿qué es un acto de proposición? Son aquellos procesos voluntarios en los cuales una parte propone la realización de un acto ante un juez. ¿Cuáles son los actos de proposición? Demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación a la reconvención. Cuidado se le vaya a salir contrademanda, porque el término es reconvención, pero cuando explique lo que es reconvención, sí puede utilizar el término contrademanda. Y aquí nos faltaría un temita más y terminamos derecho procesal general, ¿no? Que son las pruebas.
¿Qué son las pruebas, Camila? Las pruebas son todas aquellas herramientas, todos aquellos eh, no, es una herramienta, ¿no? La prueba es una herramienta que ayuda al juez a resolver, a tomar una decisión en una causa específica. Y tenemos tres tipos de prueba: prueba documental, prueba testimonial y prueba pericial. ¿Qué es la prueba documental? Es toda la prueba que se presenta por escrito. En un proceso de divorcio, ¿qué es la prueba documental? Puede ser una certificación de certificado de matrimonio. ¿Por qué? Porque con eso se comprueba que está casada. Puede ser el certificado de nacimiento de un menor. ¿Por qué? Porque se demuestra que tienen hijos y que hay una situación socioeconómica que resolver. Un título ejecutivo es una prueba documental. ¿Por qué? Vamos con un ejemplo del pagaré. El pagaré es un título ejecutivo. ¿Por qué es una prueba documental? Porque con el pagaré yo compruebo de que el señor está obligado conmigo, que yo le presté $5.000, que me los tenía que pagar la semana pasada y no lo ha hecho. Y aquí tengo el pagaré con sus firmas, con la fecha, con todos los requisitos para su exigibilidad. Entonces, eh, es una prueba documental, porque está por escrito. No todos los documentos pueden ser pruebas documentales. Pruebas documentales tienen que ser documentos originales. ¿Qué pasa con las copias? Las copias fotostáticas. También puede ser prueba, pero no la copia per se. Si yo presento un documento fotostático al juez como prueba en el nivel, que lo contenga en el nivel de mi demanda, el juez la puede aceptar, pero va a llegar un punto en que la otra parte se dé cuenta. Puede ser que se le duerma el diablo al juez, pero la otra parte del proceso se dé cuenta y solicite la invalidez de esa prueba porque no es producente. ¿Por qué es inválida? Porque es una copia simple. Para que sea una copia válida, tiene que ser certificada por notario o la autoridad competente. Usted tiene un contrato, usted tiene un certificado de matrimonio, va donde el notario y le hace fiel copia al original, certificado, una certificación notarial. Esa copia certificada puede ser medio de prueba documental. Toda compulsa, toda fotocopia tiene que ser certificada, caso contrario no puede ser prueba. ¿Quién la puede certificar? Un notario público, pero no solamente él, puede ser también en el sector privado, el secretario general de la Junta de Accionistas de una compañía. Si usted es accionista de una compañía, puede pedir un documento certificado por Secretaría General de la Junta y ese documento es válido como uno original. No le pueden dar el original, pero le da una copia certificada por el secretario de la Junta de Accionistas. Es válido. ¿Quién más? El secretario general de las instituciones públicas. Por ejemplo, si usted va a un juzgado y pide copia de un proceso, copia certificada, se la certifica el secretario, pero esas copias certificadas pueden ser utilizadas como prueba en otros procesos. Esto es la prueba documental. Vamos con la prueba Ah, perdón, se me pasaba algo por alto. Como prueba documental también están los chats de WhatsApp, las capturas de computador, las grabaciones fonéticas, pero ¿cómo me vas a decir, pero bueno, y una grabación, cómo es una prueba documental? Porque se tiene que desmaterializar. ¿Qué significa esto? Que yo llevo la grabación ante un notario y el notario la pasa por escrito y la certifica. Eso es desmaterializarlo. Lo que estás oyendo en la grabación lo pone por escrito el propio notario. Y en caso de los chats, se tiene que hacer una revisión de que sea el número, sea la persona y también el notario te va a desmaterializar el, el, las capturas de WhatsApp o de redes sociales para que puedas utilizarlo, por ejemplo, en un proceso de querella por calumnias. Estos también son pruebas documentales siempre y cuando se hagan de acuerdo a lo que indica la ley notarial, ¿verdad? Estas son pruebas documentales. Luego tenemos las pruebas testimoniales. Las pruebas testimoniales son todas las pruebas bueno, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Es el testimonio que dan las personas. Mientras en las pruebas documentales, los documentos son los medios probatorios, en las pruebas testimoniales son las personas. Las personas es el medio probatorio. ¿Cómo se denomina la persona que participa en este medio probatorio? Se llama testigo. Por eso es prueba testimonial.
Y la prueba testimonial es muy importante porque el juez escucha de primer plano la realidad de la parte procesal. En un proceso de divorcio se necesitan dos testigos, aparte de los insinuadores y aparte del curador. Entonces, el juez convoca a dos testigos que den fe de que en efecto están separados, de que en efecto no tienen vida marital, que en efecto la pareja quiere divorciarse y le va a servir de ayuda para poder dilucidar una respuesta. Cuando usted en la demanda plantea pruebas testimoniales, tiene que adjuntar a la demanda el pliego de preguntas para que la otra parte la revise y no las objete. ¿Por qué? Porque no todas las preguntas son aceptadas en este proceso, en esta herramienta, en este tipo de prueba, ¿no? En la prueba testimonial se hace preguntas a los testigos, pero tienen que ser preguntas respetuosas, que no induzcan al engaño, claras, que no confundan, que no sean capciosas. Si hay una pregunta que es capciosa o induce el error o induce la respuesta, entonces la otra parte puede, como en las películas, objeto la pregunta por capciosa, objeto la pregunta porque está induciendo a la respuesta. Sí, ahí ya tiene que jugar un papel muy importante el ingenio del abogado para demostrar o para poder escuchar y rebatir o objetar una pregunta. La ley nos indica que pueden ser testigos personas extranjeras que no sepan el idioma, pero para esto se tiene que contratar un perito traductor para que le traduzca a la persona las preguntas y las respuestas. Y aquí vamos con la tercera forma de herramientas eh, judiciales, no procesales. La última, tuvimos pruebas documentales, pruebas testimoniales y ahora prueba pericial. La prueba pericial es una herramienta procesal con la cual el juez puede, que lo ayuda al juez a dilucidar su respuesta, pero consiste en informes técnicos de especialistas. Estos especialistas son llamados peritos y este perito, dependiendo de su experticia, da o no un informe técnico. Para que un profesional sea perito, tiene que estar acreditado por el Consejo de la Judicatura. Todos podríamos ser peritos si somos especialistas en algo, pero tenemos que ir al Consejo de la Judicatura, solicitar ser peritos, llenar un formulario para una tasa, etcétera, para entrar al banco de elegibles. ¿Cómo funciona esto? El juez, cuando le solicitemos el peritaje, ingresa al sistema del Consejo de la Judicatura para que el sistema le asigne a usted el peritaje. El peritaje puede ser en todos los campos, puede ser un perito traductor cuando uno de los testigos no hable el idioma nacional, por ejemplo, qué sé yo, un africano que esté aquí y hable qué sé yo, africanés. Entonces nadie en la sala sabe hablar africanés, entonces se suspende la audiencia, se llama a un perito traductor y cuando ya tengamos un perito traductor que hable africanés, convocamos a audiencia de nuevo para escuchar al africano y para que nos diga la versión de los hechos. Un perito traductor. Tenemos peritos médicos también. Una mujer que fue víctima de violencia doméstica pone una demanda de divorcio alegando la violencia doméstica. Cuenta con un peritaje acreditado por el Consejo de la Judicatura porque a lo mejor la señora denunció al marido que la golpeó. Y se hizo el peritaje médico, ahí mismo en la fiscalía, el médico legista la revisa, ve que tiene hematomas, tiene fracturas, hace su informe pericial. Ese informe pericial de ese proceso puede ser prueba documental, pero es pericial, o sea, es una prueba pericial de que fue víctima de violencia. También tenemos peritos médicos para los procesos de paternidad de alimentos con presunción de paternidad. Si mi cliente, una mujer, demanda a X persona porque es el papá del niño, pero él no lo reconoce, él dice, no es mi hijo, el juez puede designar mediante el sistema un peritaje médico en un laboratorio molecular para que el señor se haga una prueba de ADN y demuestre así, de esta manera, científicamente, que no es el papá o que sí es el papá. Y si sí es el papá, sí continúa con el proceso de alimentos, ¿no? Este examen biomolecular de paternidad es una prueba médica. En procesos de auditoría, se nombra un perito auditor, que puede ser un ingeniero comercial, puede ser un auditor de profesión, por ejemplo, en la liquidación de la sociedad conyugal. En la sociedad conyugal, o sea, cuando una pareja se divorcia, el juez disuelve el vínculo, pero la sociedad conyugal se mantiene.
porque para la sociedad conyugal se tiene que hacer otro juicio, que es un juicio de inventario, y una vez hecho el inventario se va con la partición. En el juicio de inventario no es que ambos dicen esto es mío, esto es tuyo, esto es tuyo, porque si están de acuerdo se van en un notario. Pero si no están de acuerdo, el juez tiene que nombrar un perito auditor y él tiene que ir a la casa de los dos o a la casa en común y ver todo lo que hay. Y él va a decir, bueno, hay todo esto y corresponde a este valor en total, ¿no? Y ahí el juez procede a conversar con las partes procesales y bueno, a tratar de llegar a un acuerdo. Y aquí terminamos con la prueba pericial, con la última pregunta de procesal general sobre los medios de prueba y ya quedaríamos para mañana, ya ahorita sale el mensajito de media hora, y quedaría para mañana la derecho constitucional en la primera hora y derecho laboral en la segunda, ¿le parece? Listo. Ya pues Camila, estamos Bueno, conversando, ahorita antes de irme a la casa le paso las sí, recomendaciones para sí, que las... me voy a poner a estudiar. Gracias. Cuídese, chao. Ah.